service. A me piace pensare. Me gusta pensar que el trabajo más importante que tenemos que hacer hoy es el trabajo del oído, escucharnos sin prisa por dar la respuesta, acoger la palabra del hermano, de la hermana y pensar luego en dar la mía. Todos nosotros tenemos que hablar, escucharnos y buscar conjuntamente el camino. Y cuando se escucha y se habla, uno ya está en camino. Son palabras del Papa Francisco que yo creo que dicen de una forma clarísima, hablan del sentido del encuentro que tendremos esta tarde con nuestros invitados. Su presencia y sus historias personales, la historia común, es la documentación de que esta invitación del Papa, para muchos o para pocos, para algunos es ya una realidad. Es ya una experiencia practicada. Y si es posible entre ellos, ¿por qué no iba a serlo entre todos nosotros y en el mundo? El Papa Francisco dice siempre, en el principio del diálogo en el comienzo del diálogo se halla un encuentro. Y así se conoce al otro, si se empieza por la común pertenencia a la naturaleza humana, y así se pueden superar los prejuicios y las falsedades. Y se puede empezar a comprender al otro según una perspectiva nueva. Y es por eso que este año también el meeting ha sido y es en estos últimos días de la edición 2017 un lugar de encuentro. Este espacio para un encuentro que ha dado comienzo a tantos diálogos, tantos deseos de conocernos los unos a los otros para compartir de alguna manera experiencias, esperanzas, exigencias, dificultades y heridas, en la esperanza de un camino común, el camino que cada uno de nosotros debe y tiene y empieza a hacer, un espacio de libertad. Esto es lo que ha sido este año el meeting, en el que cada uno se ha expuesto y se expone para reconquistar algo, para reconquistar una herencia, una tradición, una historia. Hoy, en este presente tan dramático y al mismo tiempo entusiasmante, para hombres que buscan la posibilidad de una respuesta, de un cumplimiento, de un deseo que hoy parece tan difícil de sostener. En un libro reciente, don Julián Carrón, que es el sacerdote sucesor de don Giussani en el movimiento de comunión y liberación, que se encuentra de alguna manera en el origen del fenómeno del meeting, hablaba de la crisis, una crisis que nos toca en todos los niveles, personales, familiares, nacionales e internacionales, que atraviesa todas las instituciones y todas las pertenencias. Y hablaba, y aún hoy habla, de esta crisis no como una amenaza, sino como una posibilidad. ¿Y por qué es así? Porque nos hace a todos un poco más humildes, menos presuntuosos, de poseer una verdad que hay que imponer a los demás. Y esto no significa renunciar a lo verdadero, a lo bueno y a lo justo, de lo que se ha hecho experiencia de alguna manera, sea la que sea la tradición, la cultura a la que se pertenece, pero quiere decir descubrir que el otro es algo precioso para el camino que yo tengo que hacer. El otro no es ante todo una amenaza, sino una posibilidad de descubrir algo nuevo. Por esto hemos deseado este encuentro, para mostrar cómo ese diálogo que en tantos momentos de nuestra vida social, nacional e internacional, se ha mostrado tan arduo, en realidad es posible, es algo real, que se puede practicar.
solamente si cada uno de nosotros renunciara a ese núcleo incandescente, si no se renuncia a ese núcleo incandescente de cada uno de nosotros, ese corazón, el núcleo de cada uno de nosotros, el corazón de cada uno de nosotros, deseamos lo mismo: verdad, belleza, paz para nosotros y para nuestros hijos. Y por eso hoy intentaremos compartir algo de esta experiencia de diálogo reconquistado. Os he ofrecido a vosotros, a todos, como ejemplo que alguno encontrará interesante. Todos podéis replicar, volver a crear en su camino, que es suya y solo suya, pero que no puede ser solitaria, sobre todo a día de hoy. ¿Pero qué es este diálogo?, se preguntaba hace tantos años don Giussani. El diálogo no es una dialéctica. No solo, como dice a día de hoy Papa Francisco, unas charlas. El diálogo, como decía don Giussani, es una comunicación que surge de la experiencia. Cuanto más cargado estoy de experiencia, más soy capaz de hablar contigo, de comunicarte algo. Cuanto más estés en tu posición, árida o no árida, encuentro una conexión con lo que yo tengo dentro de mí. El diálogo incansable con los compañeros nace de la certeza de un destino común. No existe ningún motivo para excluir nada ni nadie. Y es por eso que hoy tenemos con nosotros tres personalidades que en la escena internacional, en el espacio público, que es el mundo, porque este es el horizonte con el que ellos miran la realidad, nos contarán algo de esto, nos hablarán de este diálogo, de este encuentro con el otro, que en tantas situaciones, en lugar de levantar muros, crea puentes, empieza procesos, como dice el Papa Francisco, más que ocupar espacios para sí y sus amigos. A mi lado tengo al rabino David Rosen, que saludamos justamente 20 años después de su última venida, última presencia en el meeting, 1997. No voy a enumerar la larguísima lista de cargos, papeles, puestos que ha ocupado en la escena internacional, dedicado al diálogo interreligioso, la promoción de una reconciliación entre hebreos y cristianos, que lo lleva a tantas partes del mundo para testimoniar que es posible este encuentro deseoso del otro. Diré simplemente que es director internacional de los asuntos interreligiosos de los el Comité Judío Americano y el director del Instituto para el Diálogo Interreligioso, y ha sido proclamado Caballero del Orden de San Gregorio Magno por Benedicto XVI por la contribución que ha dado a una reconciliación real entre judíos y cristianos. Junto a él, Su Excelencia Monseñor Silvano María Tommasi, que es más que un invitado, más que un huésped, forma parte de esta aventura que es el meeting. También ayer mismo era protagonista de otro encuentro que se llevó a cabo en el meeting. Es una de las personas más cercanas al corazón del Papa Francisco y su pasión por el hombre contemporáneo. Es nuncio apostólico, es diplomático y ha servido a la Santa Sede durante muchos años, en particular como observador permanente en Naciones Unidas en Ginebra,
donde se debaten las grandes cuestiones humanitarias de la comunidad para asegurar de alguna manera la posibilidad de un futuro a esta humanidad que es tan confusa a la búsqueda de libertad, paz y seguridad. Libertad, paz y seguridad. Por último, el doctor Mohammad Samak, libanés, secretario general del Comité para el Diálogo Islámico-Cristiano en Líbano y consejero del Consejo Educativo Cristiano e Islámicas, consejero político del Gran Muftí del Líbano, escritor y analista en los principales medios de prensa del Líbano. Como he dicho en el principio, no estamos aquí para celebrar el rito del diálogo interreligioso entre personas extrañas que recitan su papel, sino que estamos aquí para ofrecer directamente el testimonio de un diálogo, y por esto les hemos pedido a ellos que nos cuenten algo de su experiencia en el que este diálogo, a día de hoy tan aparentemente difícil, ha sido reconquistado por cada uno de ellos y en ciertas circunstancias incluso conjuntamente. Pediría empezar por la intervención del doctor Samak. Thank you. Thank you. Gracias. Espero poder transmitiros a todos vosotros mi mensaje de manera clara. Ante todo, hablando de un diálogo, definamos el término diálogo. ¿Qué entendemos por diálogo? El diálogo es el arte de buscar la verdad de vuestro punto de vista en el otro. Y es por esto que cuando nosotros nos implicamos en el diálogo, debo decir que yo empiezo admitiendo que yo no soy el depositario de la verdad, de toda la verdad. Por esto, yo busco la verdad en el punto de vista del otro. Una verdad diferente de la mía, de otro que es diferente a mí. Y es por eso que respeto al otro, porque el otro es diferente. Y respeto su punto de vista. Porque podría encontrar la verdad en el otro y no en mí mismo. Y esto es el diálogo, como estilo de vida. Me gustaría hablar de ese diálogo entre cristianos y musulmanes. Algo que es posible sacar adelante si confiamos en el otro. Por tanto, intentaré explicar la imagen del cristianismo en el Islam. ¿Qué dice el Islam acerca del cristianismo, de Cristo, de la Biblia, de María, de la Iglesia, del clero y por tanto de las personas de la Iglesia y de los creyentes, de los cristianos? Estos 6 puntos no desde mi punto de vista, sino como lo indica el propio Corán. Por tanto, lo que escucharéis, que os enunciaré ahora, no es mi punto de vista, sino
es lo que el mismo Corán dice de estos 6 aspectos. Por tanto, para conocer estos puntos y poder comenzar un diálogo, para poder llevar adelante un diálogo, es necesario comprender estos 6 puntos. Empecemos por el primero. ¿Qué se dice sobre Jesucristo? El Corán describe a Jesucristo como un espíritu divino, un espíritu de Dios y como la palabra de Dios. Esta descripción es única en su género. Ni Mahoma ni otros profetas aparecen descritos como espíritu de Dios. Solo de Jesús se dice esto. Segundo punto, el Corán afirma que Jesús ha nacido de una virgen. Una madre que ha recibido el Espíritu de Dios y posteriormente ha dado vida al Espíritu de Dios, que es Jesús. No digo que esto es lo que dicen los cristianos, esto es lo que dicen los musulmanes. El Corán afirma que Jesús ha hablado a su madre en el mismo momento en el que ha nacido. Imaginaos que esto es un acontecimiento excepcional, pero ¿cómo es posible que un niño recién nacido sea capaz de hablar a su madre? Su madre lo ha llevado consigo y lo ha puesto delante del pueblo. Y mientras estaba con su madre, Jesús ha hablado en público a las personas que se habían reunido a su alrededor y ha empezado a transmitir el mensaje a la gente. El Corán dice de Jesús que Jesús ha sido capaz de curar a los enfermos y resucitar a los muertos. Ningún otro profeta, ni Mahoma, ni ningún otro profeta han tenido el privilegio de resucitar a los muertos. Y siempre, tal y como cuenta el Corán, se nos narra la historia de cómo Jesús ha sido capaz de obtener una arena que él ha soplado y se han convertido en pájaros que han sido capaces de volar. Estos milagros son milagros cumplidos por Jesucristo, no por nadie más. Siempre según el Corán, Jesús ha ascendido a los cielos porque es el Espíritu de Dios y no muere. Por tanto, ha ascendido al cielo y habrá de volver para salvar a la humanidad. La Última Cena es un extenso capítulo del Corán. Y todos los milagros que Jesús han cumplido se encuentran documentados en el Corán, que nosotros consideramos una revelación de Dios. No me gustaría consumir excesivo tiempo porque el tiempo que se me ha asignado está limitado. Así que pasaré al segundo punto, la Biblia. El Corán describe la Biblia con estos dos adjetivos.
Hay luz, orientación y guía en la Biblia. Y el Corán continúa diciendo que las personas que aparecen en la Biblia siguen lo que Dios ha revelado en la Biblia. Para los musulmanes, esto significa que la Biblia es una revelación de Dios. Y de consecuencia que los cristianos deben seguir las enseñanzas de la Biblia, no del Corán, sino de la Biblia. El Corán dice, además, que no habrá futuros para los cristianos si ellos no siguen las enseñanzas de la Biblia. Ahora me gustaría pasar a la Virgen María. A María se la menciona en el Corán 43 veces, durante 12 capítulos. Y hay un capítulo que lleva su nombre. El Corán habla de la Biblia el Corán habla de María más de lo que lo hacen los 4 evangelios puestos juntos. Nos cuenta toda la historia de la Biblia, antes de que naciera, cuando su madre estaba embarazada de ella. Y su madre rezaba porque su hijo estuviera a servicio de Dios, su hija estuviera a servicio de Dios. Y el Corán nos habla de María cuando María recibió y acogió al ángel que le anunció que el Espíritu de Dios le habría dado al Hijo de Dios. Y también cuando estaba embarazada. Aislada porque no podía hablar con el resto de personas. Una familia decente y respetada. Con una hija que no estaba casada y al mismo tiempo embarazada. Y es por eso que María ha estado aislada y alejada de la vista de las personas. Por tanto, el Corán nos cuenta una historia verdaderamente insólita. Nos dice que San Juan Bautista visitaba a María para llevarle comida y fruta. Y Juan Bautista vio que San Juan Bautista veía que María tenía fruta exótica y le preguntó: ¿de dónde has encontrado esta fruta? Y María le responde: la fruta me viene de Dios, porque estoy llevando en mi seno el Espíritu de Dios, que será alimentado con comida que proviene de Dios. Y por ello el Corán describe a María como la mujer preferida de todos los tiempos. Ahora me gustaría hacer referencia a la Iglesia. El Corán describe a la Iglesia como la casa de Dios. El profeta Mahoma, cuando ha sido construida
la primera mezquita en Medina, según la tradición musulmana, Mahoma estaba discutiendo con sus discípulos sobre cómo debían llevar a cabo la oración. Y uno de sus discípulos sugirió: hagamos como los cristianos, utilicemos una campana. El profeta respondió: quizá las personas podrían confundirse sobre quién esté llamando a la oración, si una iglesia o una mezquita. Por tanto, debemos encontrar un modo diferente. Esto significa que la iglesia ya estaba allí, en la Meca y en Medina, durante el tiempo del profeta Mahoma. Por tanto, se ha descubierto esta práctica de otra preghiera, la oración con la voz y no con una campana. San Juan Bautista, como sabéis, se encuentra en una iglesia, y esta parte de la iglesia es una parte de una mezquita. Y aún hoy los musulmanes han pedido a el clero, puesto que están construyendo una mezquita, querían ampliar la mezquita, han pedido al clero que puedan incorporar la tumba de San Juan Bautista. Y por ello, en el lugar de esa iglesia se han encontrado en Damasco, se han encontrado 4 iglesias a cambio de ese lugar en Damasco, que ha sido visitado tanto por el Papa Juan Pablo II como por Benedicto XVI. Juan Bautista se encuentra en el interior de una mezquita, respetado y amado por los musulmanes, igualmente que si estuviera en una iglesia. Ahora me gustaría hablar de lo que dice el Corán respecto al clero cristiano. El Corán habla en términos elevados del clero, sosteniendo, y cito, que el cristianismo y los más próximos creyentes musulmanes, los cristianos son los más próximos creyentes a los musulmanes, porque hay sacerdotes y monjes que son los más humildes, y esta descripción del clero forma parte de una de las enseñanzas islámicas. Cuando el profeta Mahoma recibió una delegación cristiana dentro de su mezquita en Medina, al frente de la delegación se encontraba un obispo. Los dos han pasado el día como huéspedes del profeta, han cenado juntos, y cuando han deseado rezar, el profeta Mahoma les ha invitado a rezar en el interior de la mezquita. Han respondido: no, preferimos rezar fuera, en el jardín. Y es lo que han hecho. Por tanto, un encuentro, toda una jornada que ha concluido. Los cristianos siguieron siendo cristianos y el profeta siguió siendo el profeta de los musulmanes. Y se llegó a un acuerdo entre el profeta y ellos. El pacto con los cristianos Nasrán. Nasrán
es una tribu cristiana del Yemen. Y este pacto afirma, sanciona que es igualdad lo que tenemos, paridad de derechos, los mismos derechos. Y si los cristianos quieren construir una iglesia y no pueden permitirse los costes de esa construcción, los musulmanes tienen la obligación de financiar la edificación de la iglesia. Y ello no se convertirá en un crédito, un débito en relación con los cristianos. Será un débito, un débito frente a Dios. Esta participación no será una deuda para la iglesia, será un regalo a Dios. Es una larga historia, podría seguir durante horas y horas, pero paso a los creyentes porque tengo el tiempo limitado. Por tanto, las personas como vosotros, cristianos creyentes, el profeta Mahoma, antes de la revelación de Dios, el profeta trabajaba en la Meca con una persona, con una señora cristiana, una comerciante, trabajaba para esta mujer cristiana. Posteriormente se casó con ella, antes de que él se convirtiera en el profeta, antes de recibir las revelaciones del arcángel Gabriel. Una vez que había muerto esta mujer, él se casó con otra mujer, María, una mujer copta, cristiana copta, egipcia. En el principio del mensaje del cristiano, los orígenes del mensaje del cristiano, el profeta se encontraba bajo presión, una presión ejercida por los no creyentes, los árabes de la Meca, que eran politeístas. Y había un pequeñísimo grupo que lo seguía, un grupo bastante libre. Ha aconsejado a este grupo que emigrara en Etiopía, porque en Etiopía, tal y como les dijo, hay un rey que es cristiano, un rey justo, porque es cristiano. Por tanto, este grupo ha emigrado a Etiopía y ha resultado bien acogido. Hasta que cambió la situación en la Meca, cuando la Meca ha sido recuperada por los musulmanes. Por tanto, la primera migración islámica ha sido hacia un país cristiano. Y es por esto que el Corán habla de que el alimento de las personas, el texto de los judíos y los cristianos es hada para los musulmanes, y la comida de los la comida de los musulmanes es halal para los judíos y los cristianos. Cuando el profeta ha creado la religión, ha hecho así, ha permitido que los judíos y los cristianos tuvieran igualdad de ciudadanía con los musulmanes, y esa ha sido la primera sociedad plural en el interior de un nuevo Estado. Queridos hermanos y hermanas, lamento mucho porque hay muchísimos otros puntos que me gustaría
ilustraros, me gustaría tanto tratar con vosotros. Pero hay una mala interpretación del Islam por parte de los musulmanes en este momento. Una mala interpretación, una falsa interpretación de la religión por parte de los extremistas y terroristas. Y estas personas que se manchan con estos crímenes contradicen las enseñanzas del Islam de las que os acabo de hablar. Por lo que nosotros construimos nuestra comprensión, construimos nuestro diálogo de comprensión sobre los principios efectivos reales y no sobre la estupidez de estos salvajes tan brutales, que no son fieles al Islam y que no obstante pretenden hablar en nombre del Islam. Si bien os puedo asegurar, para concluir mi discurso, que el mundo musulmán se ha dado cuenta del peligro que representan estos extremistas. Así como se han dado cuenta del hecho de que Islam y cristianismo conviven desde hace siglos en Oriente Medio. Cristianos, hebreos, estaban en Oriente antes de que llegara el Islam y seguirán allí a pesar de estos terroristas. Nuestro futuro está juntos. Gracias. He leído al principio este trabajo del Papa. El trabajo más importante que tenemos que hacer hoy es escucharnos. Os dais cuenta que un íter de tradición y cultura, un consejero político, un escritor, un periodista islámico, nos ha hecho una lección de cristianismo. No creo justamente que para ponerse en contra del público del meeting. Sí, no, perdón, no para cautivar, corrijo mi error, no para cautivar el punto del meeting, sino porque en el Islam está reconocido para un bien para sí, y por tanto se pone a estudiar el Corán para hacer emerger algo que muchos de nosotros antes de hoy nunca imaginaron, sin negar la realidad, porque sus últimas palabras son muy potentes, muy fuertes. Y no obstante, esta curiosidad, este interés por la verdad que se encuentra en el otro. La palabra a Monseñor Tommasi. Hoy el diálogo ya no es una opción, sino que es una necesidad para vivir en paz en nuestras sociedades pluralistas. La globalización de tipo económico, comercial, ha creado una mutua dependencia entre los diferentes países. Por tanto, ya no nos podemos aislar y vivir como si el otro no existiera. Por ende, debemos encarar el pluralismo de hoy en nuestras sociedades
como una nueva estrategia. Y la nueva estrategia no consiste en la guerra o el conflicto, sino en el diálogo. A veces mezclamos las expectativas, los deseos y los intereses de las personas y, consiguientemente, llegamos a momentos en los que estalla la violencia, destruyendo, creando millones de refugiados que obligan a millones de personas a buscar una solución para sobrevivir en un país diferente del suyo. Y esta situación de tensión no pertenece solo a la sociedad internacional, sino que también está presente en las pequeñas comunidades. Si miramos un poco al pasado, nos damos cuenta de que hay diferentes modalidades de diálogo. Me recuerdo de cuando era joven cura en Nueva York. Debíamos trabajar junto con la comunidad judía y los representantes de la comunidad étnica, de las comunidades étnicas, irlandesas, puertorriqueñas, para que los jóvenes no luchasen, sino que creasen grupos, de modo que no creasen los grupos de violencia, los gangs. Y este era un tipo de diálogo callejero. El diálogo callejero no era el único diálogo presente. Cuando yo empecé a enseñar en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, donde enseñé por un poco de tiempo, me di cuenta de que estaba ante un mundo laico, secularizado, con una cultura diferente de la mía y con un abanico de valores diferentes con respecto a los míos. Claro, era necesario emprender un nuevo diálogo, el diálogo cultural, que se arraiga en la filosofía griega de los diálogos del gran genio de Platón. La búsqueda de una coexistencia pacífica en nuestro mundo globalizado ha permitido también al catolicismo pensar mucho en sí mismo. Si pensamos en los últimos 60 años de desarrollo del pensamiento de la Iglesia, observamos que emprendimos y seguimos un largo camino. Pablo VI, durante el Concilio Ecuménico Vaticano II, escribió su primera encíclica titulada Ecclesiam Sua. Efectivamente, a raíz de la inspiración de su antecesor Juan XXIII, que en la encíclica propuso un diálogo y no la violencia para buscar un camino de paz, Pablo VI desarrolló un pequeño tratado acerca del diálogo. Y este tratado tuvo influencia en los que participaron en el Concilio Vaticano II y se expresó de forma tangible a través del gran documento acerca de la Iglesia en el mundo moderno, donde, entre comillas, se canoniza el método del diálogo. Al hilo que nos dice Pablo VI, el Papa Benedicto, Juan Pablo II y después el Papa Benedicto, con ocasión de Naciones Unidas o diferentes iniciativas, refiriéndose a los diplomáticos, siempre todos ellos han hecho hincapié en la necesidad de dialogar, es decir, en emprender una estrategia no de tipo político, sino humano, para abrir los corazones y permitir que se realice el encuentro con los demás. Y Papa Benedicto hizo hincapié en la relación entre la fe y la razón, de forma que se pudiese mostrar la razón de ser del diálogo como camino para encontrarse con los demás y de esta forma evitar conflictos. El Papa Francisco
en su exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, escribe, al igual que los demás y de forma muy profundizada, que es necesario el diálogo. Habla de 3 contextos en los que es posible el diálogo, contextos en los que debemos reflexionar. Debemos reflexionar sobre el diálogo con los estados, con las sociedades, el diálogo con las culturas y con las ciencias y finalmente el diálogo con los no creyentes, los que no son cristianos y los que no tienen fe. En estos 3 contextos, la Iglesia, según lo que dice Papa Francisco, habla ofreciendo la luz de la fe para que pueda iluminar la razón y permitir de esta forma el contacto entre las personas. Este pequeño recorrido histórico que nos lleva a aceptar de forma universal el diálogo como método de relacionarse entre diferentes grupos, ha brindado un ejemplo tangible del hecho de que cada papa se ha apoderado de las intuiciones y experiencias de aquel que lo ha antecedido. Y quizás debemos inspirarnos en estas experiencias para que nosotros podamos llevar la estrategia del diálogo también en las familias, en los países en los que vivimos o en las comunidades en las que vivimos. He mencionado diferentes formas de diálogo, el diálogo callejero, el diálogo cultural. Sin embargo, en los documentos y en la experiencia de los papas de estos últimos 60 y 70 años, nos damos cuenta de que hay una gran cantidad de formas de diálogo. Cuando yo llegué al Cuerno de África como nuncio en Etiopía, Eritrea y Djibouti, era observador en la Unión Africana y con aquella ocasión, durante los primeros días que viví ahí, vi que había numerosos conflictos en la comunidad católica y en las demás comunidades. Se trataba de conflictos étnicos, de tribus que segaban decenas de muertos. Por ende, es necesario ser capaces de adoptar y adaptar el diálogo a estas situaciones. En este caso hablamos de un diálogo interétnico. Y me di cuenta de que el diálogo es un camino que brinda, que arroja frutos. Me encontré con los representantes de la comunidad ortodoxa, islámica, y esto nos ha permitido poner coto a diferentes situaciones en las que se corría el riesgo de causar violencia. Consiguientemente, a partir del diálogo interétnico, pasamos a un diálogo interreligioso que ha abierto nuevos caminos y ha vuelto la población local más consciente de que el camino a recorrer no es un camino de tipo emotivo, en el que podemos dar una respuesta inmediata, espeluznante, que nos puede satisfacer, pero que al final puede sembrar odio y consiguientemente generando violencia en el futuro. En el marco de la comunidad internacional y de las organizaciones internacionales de Ginebra, yo me he dado cuenta de que es necesario cambiar la forma en la que dialogamos, porque ahí debemos hablar con los estados, intentando construir el futuro según un denominador común aceptable tanto para los budistas como para los musulmanes o cristianos agnósticos.
Hay representantes de cualquier corriente religiosa, pero existe la voluntad de buscar las soluciones a los problemas de hoy día. Los derechos humanos, se habla de ello a nivel internacional. ¿Y cómo es posible aplicar los derechos humanos a cualquier tipo de persona? Y a raíz de esta experiencia variada, el método dialógico se ha demostrado recurso útil y sigue siendo útil en diferentes contextos en los que podemos encontrarnos. Y también permite plantearnos una pregunta, que es: ¿por qué el diálogo consigue arraigarse? ¿Por qué consigue suscitar un atractivo en el corazón de las personas? ¿Por qué es fascinante? Pues según mi parecer, en el corazón de toda persona hay como un empuje, un ímpetu hacia los demás. Sant Agustín diría esse ad, es decir, ser por y para alguien más. Y este es un empuje dentro de nosotros. Y no es una característica estática que agarra a la persona, sino que es un empuje que tenemos dentro de nosotros y que nos abre hacia los demás. Entonces nos permite emprender un camino que, según algunos escritores y filósofos, es un itinerarium mentis in Deum. Como San Buenaventura dijo, por ejemplo, a través de este diálogo, la escucha de este empuje que se encuentra dentro de cada uno de nosotros, nosotros observamos que el diálogo no es algo impuesto desde el exterior, no es una mera estrategia política, sino que representa una solución, una respuesta humana, espontánea, que nos abre hacia los demás, llevándonos a encontrar los demás. Consiguientemente, el encuentro genera el diálogo y al mismo tiempo el diálogo genera el encuentro y por tanto se establece la capacidad de construir comunidades. De ahí que podemos sacar conclusiones. La primera de estas es la siguiente. Es una elección que cada persona debe tomar. Todos nosotros poseemos una actitud que abre el corazón hacia los demás y hacia la creatividad o la capacidad de sorprenderse, la capacidad de aceptar, de estar junto con los demás y construir algo en común. En cambio, la segunda alternativa, el segundo enfoque, es un enfoque de aquel que para proteger a sí mismo y a su identidad se ensimisma, pero cerrándose en sí mismo se muere como una flor que no tiene agua y quemada por el sol. Por tanto, vemos que en diferentes contextos sociales, religiosos, políticos y culturales, según mi parecer y mi experiencia, la defensa de la identidad personal o religiosa es protegida mejor en la medida en la que nos abrimos y aceptamos los demás en su diversidad, en sus diferencias. Significa tener coraje, tener valor y escuchar la voz que sentimos dentro de nosotros mismos en las partes más arraigadas y profundas, de forma que este diálogo es poseído y vuelto a poseer en nuestro camino, de forma que se convierta no en una forma ocasional de nuestra historia o de la historia del grupo al que pertenecemos.
Entonces se tiene que convertir en un proceso de elección entre un enfoque favorable al encuentro, que pertenece al encuentro, y una actitud que en cambio nos lleva a cerrarnos. Y la elección es de cada uno de nosotros. Gracias. La defensa de la propia identidad no es cuando nos cerramos, sino cuando nos abrimos y se acepta al otro en su diferencia. Que la persona que durante casi 15 años en la frontera más adelantada de armamentos, de la pobreza, del desarrollo humano, de los nuevos derechos, en Ginebra, en la ONU, haya usado esto como método, nos permite entender que quizás los detractores del diálogo y del encuentro de Papa Francisco quizás no tengan cierta práctica de relación con los problemas del hombre y con los desafíos de la humanidad. Porque lo que ha descrito Monseñor Tomasi no es el método para almas pías que en algún oratorio parroquial disertan del bien del mundo, sino de una persona que ha llevado esta modalidad de diálogo, esta modalidad de relación como modalidad de relación político con los estados. ¿Por qué? Porque hay una apertura al diálogo en el corazón, en el reconocer que hemos sido hechos para alguien otro, que justamente en su diversidad es un bien que me enriquece, en la paciencia de una relación. Y doy ahora la palabra al último ponente, David Rosen. Buonasera a tutti. Forse io sono il fratello maggiore, piccolo degli altri. Buenas tardes a todos. Yo soy el último y el más pequeño de los ponentes. Lo siento porque no puedo presentar mi discurso de forma adecuada en la lengua más bonita del mundo. The title of this session, A Dialogue to Be. Entonces, el título de esta sesión, Diálogo que debe ser reconquistado, parece casi hacer referencia a la época de oro de Andalucía en la Edad Media, cuando los judíos, los cristianos y los musulmanes colaboraban para el florecimiento de las artes, la filosofía y la ciencia. Por aquellos que están interesados en ello, que vayan a leerse el libro de María Rosa Menocal, El ornamento del mundo, cómo los musulmanes, judíos y cristianos crearon una cultura de tolerancia en la España medieval. Las religiones de Abraham, es decir, nosotros, poseemos una herencia gloriosa que se basa en la cooperación, pero no conocemos esta tradición. No hablamos solo de una historia trágica de persecuciones y deslegitimación mutua. Aún así, también la experiencia de Andalucía fue bastante variada. Una de sus principales estrellas fue un poeta judío español, Yehuda Alevi, que escribió una apología del judaísmo basada en la historia de la conversión del siglo VIII del rey de los jázaros de su pueblo que vivía entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Por tanto, este libro es un diálogo entre un rey y un rabí. En una ocasión el rabí intentó hablar de la superioridad del judaísmo diciendo que en realidad los cristianos hablaban de amor pero crearon muerte, destrucción y sufrimiento, mientras que los musulmanes hablaban de paz y derramaron sangre. Nosotros, decía los judíos, no lo hacemos. Claro, dice el rey, porque no tenéis el poder, que no podéis hacerlo. Yehuda Alevi no está criticando el Islam y el cristianismo en este pasaje.
Todo lo contrario, está advirtiendo acerca de los peligros debidos a la religión, donde esta religión está vinculada al poder político. De hecho, está diciendo, todos estamos en la misma condición. De no ser por la gracia de Dios, allí estaríamos nosotros. Mientras que el laicismo moderno está lleno de pecados, la separación de religiones debido a los poderes políticos ha permitido que la religión se purificase. La mayoría de estos abusos de religión que todavía son presentes deriva de contextos y mentalidades en las que la religión está estrechamente ligada a intereses de poder. La purificación de la religión, donde esto ha ocurrido, ha permitido un crecimiento notable en términos de colaboración entre diferentes religiones, sobre todo debido al hecho que nos hemos dado cuenta de que todas las religiones son minorías en el mundo secularizado. Por tanto, es necesario que todos nosotros nos unimos para que la suma es positiva y une diferentes partes. Pero esto ha inspirado Esto me ha llevado también a hablar de mi viaje y de lo que pienso acerca del diálogo interreligioso. Por tanto, quisiera hablar del ambiente en el que yo he crecido. Siguiendo el hilo rojo del título del meeting, yo soy el sucesor de un padre súper importante, un rabí famoso en Inglaterra, pero también un hombre que favoreció un sistema de educación universal. De hecho, fundó un colegio público en Inglaterra que tenía que ver con la educación de los judíos y cuyos estudiantes eran como los herederos de su cultura religiosa, pero también de la cultura humana integral. Estos dos elementos no debían ser considerados como elementos que se chocan en conflicto, sino con dos elementos que podían enriquecerse mutuamente. Por tanto, yo crecí con un gran sentido de diálogo interreligioso, aunque también estaba profundamente convencido de la importancia de la solidaridad humana. Era muy joven y yo, siendo muy joven, fui senior rabí de una grandísima congregación judaísta ortodoxa en la ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Probablemente se trata de la congregación judaísta ortodoxa principal en el mundo. Hablamos de 10.500 miembros integrantes este grupo. Y entonces esto se desarrolló durante el apartheid en Sudáfrica y yo, como judío y ser humano, tuve muy claro, entonces asumí enseguida que debía ser involucrado en esta lucha en contra de un sistema racista que solo provocaba efectos negativos. Después de numerosas tentativas para eliminarlos, yo tuve la ocasión de hacer el bien y de alguna forma yo conseguí unir las personas más allá de las posibles divisiones sin ser sacado del país o ser emprisionado, mandado en la prisión. Por tanto, el diálogo interreligioso fue para mí un compromiso hacia la justicia social. De hecho, yo decidí que todos los líderes de diferentes grupos debían involucrar a sus comunidades. Entonces yo me convertí en un vendedor ambulante, empecé a venderlo todo. Y me di cuenta de que lo que nos une es mucho más de lo que nos divide. Esto es lo que dije. Y muchos participaron en este diálogo, como yo, diciendo esto en el mundo. Y creo que en aquel entonces, la Iglesia Reformada neerlandesa era la más influyente en el contexto de Sudáfrica. Un ministro de esta Iglesia Reformada neerlandesa fue una persona con la que dialogué. Yo le pide que quedáramos, él me recibió, aceptó la invitación. Por tanto, yo empecé hablando, diciendo lo que siempre decía, es decir, lo que nos une es mucho mayor con respecto a lo que nos separa. Pero
Yo me quedé muy sorprendido porque él me contestó, efectivamente, Rabí, yo no estoy absolutamente de acuerdo contigo, porque lo más importante para mí en la vida es lo que nos divide. Yo creo en Dios y creo que Él es mi Salvador. Vosotros no compartís esta convicción, querido. Por tanto, te tengo que decir que vosotros moriréis y quemaréis en el infierno. Esto es lo que pienso sinceramente. Entonces, yo solo puedo encontrarte, o sea, creer si conseguiré salvarte. Yo no me quedé sin palabras, afortunadamente, no me quedé callado. Lo agradecí y dije, es todavía más importante para mí que te unas en nuestro compromiso y trabajo. Quisiera conocerte mejor, quisiera que tú me conocieras mejor a mí. Pero después que nos dijimos esto, tienes que venir absolutamente a nuestros encuentros de forma que te ofrezca la posibilidad de conversión. Y al mismo tiempo tú puedes convertirme a mí. Efectivamente, él vino a nuestros encuentros. Por tanto, gracias a esta participación, se convirtió en una persona menos doctrinaria, más abierta a otros puntos de vista y ha involucrado otros colegas, otras personas de su foro, de su grupo. Su opinión me transmitió el potencial del compromiso humano. La experiencia de este foro interreligioso me enseñó muchas cosas. Antes que nada, yo me quedé sin palabras viendo lo que cristianos y musulmanes no sabían los unos de los otros. Muchos tenían opiniones e ideas o convicciones equivocadas. Había muchísimos estereotipos acerca de mí y de mi pueblo, de los judíos. Yo quería ser entendido, comprendido y de esta forma, para obtener esto debía involucrarlos. Pero sinceramente, cuanto más conocía a mis compañeros musulmanes, más me daba cuenta de que yo también había sido ignorante, no sabía nada de ellos. Por tanto, si quería realmente ser conocido y comprendido, yo en primer lugar debía comprenderles a ellos de forma correcta. Después también experimenté otra cosa, algo que para mí fue una epifanía en este sentido. Yo siempre había dado por sentada la validez de mi religión. Nunca se me había ocurrido que pudiese considerar el valor de otras religiones o congregaciones del mundo. Y cuando encontré personas fantásticas, personas diferentes, personas que amaban a Dios de forma diferente con respecto a la mía. Pero poquito a poco me di cuenta de que si Dios nos ha creado de forma diferente y de forma magnífica, entonces es probable que hay diferentes formas de relacionarnos a Dios. Y esto fue patente para mí. Me di cuenta de que ninguna religión puede contener la totalidad de lo divino, porque Dios es mucho más que una simple religión, es mucho más que una simple experiencia humana. Y como nos enseña la Biblia hebrea, cada ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, a través del encuentro con lo humano, nosotros nos encontramos con lo divino. Si esto es verdad, esto es todavía más verdadero cuando nosotros nos encontramos con los demás y somos conscientes de la presencia de lo divino en nuestra vida y en la experiencia de la comunidad. De esta forma me di cuenta de que el compromiso interreligioso y el diálogo nos ofrece la posibilidad de encontrar lo divino más allá de nuestra tradición religiosa. Y este fue un descubrimiento mucho mayor de la presencia de Dios en el mundo. En este sentido, yo vi que podemos descubrir a Dios más allá de nuestras tradiciones y de sus fronteras. Yo he descubierto numerosas cosas en este camino. On this journey, I discovered many things. En este viaje he descubierto muchas cosas, inclusas las 3 reglas del compromiso interreligioso del obispo Krister Stendahl. 2 de estas reglas se dan por sentadas. Ante todo, tenemos siempre que intentar entender los demás en la forma en la que los demás se ven a sí mismos. En segundo lugar, es necesario considerar la otra comunidad identificando lo mejor, sin juzgar esta comunidad a raíz de los elementos negativos. El tercer elemento es el que me ha desvelado las cosas más importantes. En palabras de Stendahl, debemos dar cabida a la llamada sagrada envidia. Es muy importante
identificar los elementos que tenemos en común en las diferentes religiones, pero no significa ser desleales a nuestras fes si apreciamos y valoramos algo bonito que pertenece a diferentes fes. Todo lo contrario, lo que él entendía a través de este elemento sagrada envidia era justo esto, y yo experimenté esta sagrada envidia de la celebración, de la alegría, del júbilo que se puede encontrar. Lo experimenté aquí cuando vine al meeting de Rimini hace 20 años, y esta experiencia siempre me ha perseguido y la he vuelto a revivir en otras experiencias, en otras comunidades religiosas apasionadas, en otros lugares, y es justo esta sagrada envidia que me vuelve tan feliz de volver aquí a estar junto con vosotros. Nosotros somos capaces de aprovechar esta sagrada envidia cuando nos encontramos con otras fes y religiones, sobre todo con las religiones abrahamíticas, que no debemos considerar como rivales cuya presencia pone en tela de juicio o reduce nuestra fe. Todo lo contrario, deben representar para nosotros tradiciones religiosas que son complementarias a los caminos hacia lo divino. Yo aquí, de hecho, estoy usando el lenguaje de Papa Francisco, que ha escrito justo acerca de la importancia de esta complementariedad de caminos. Y nosotros estamos en condiciones de disfrutar esta complementariedad hoy más que nunca. Pese a las cosas terribles que estamos viviendo hoy día, vivimos en la época más bendita de nuestro mundo, mucho más allá de las cosas y pese a las cosas terribles que se hacen en nombre de la religión. Nunca hemos experimentado una época histórica en la que hemos visto tantas organizaciones, iniciativas que involucran diferentes religiones. Nunca hemos vivido en una época tan colaborativa desde el punto de vista religioso, nunca como ahora. Naturalmente hay medios laicos que no transmiten esto, pero estos medios nos muestran una imagen parcial del mundo, y hoy vivimos naturalmente en una época de cooperación interreligiosa. Esta es la verdad. Vivimos en una época fantástica de colaboración religiosa, y para mí es un privilegio poder colaborar en este contexto y sacar provecho del poder enriquecedor, de forma que puedo ensanchar mi religión, y esto deriva del encuentro con mis hermanos musulmanos y cristianos. Muchas gracias. Verdaderamente es un signo de un cambio de época que un hermano mayor, en su discurso al meeting de Rimini ante un auditorio, bueno, digamos, bastante católico, diga que judíos y cristianos no son competidores, no son oponentes, no compiten por la exclusividad de lo divino, de Dios, sino que son complementarios, porque ninguna religión puede encapsular al misterio. Hay algo que cede cada forma humana de relación con el misterio. Y esto abre al encuentro. También la Iglesia, lo ha dicho Monseñor Tomás, ha hecho un largo camino en su historia, sobre todo en los últimos 60 años, para reconocer esto como la verdad de su naturaleza. Este camino infatigable del hombre en su relación con el misterio, que se abre al encuentro con el otro. Yo tendría tantas preguntas, el tiempo es tirano, pero hago una pregunta a nuestros tres invitados y pido una respuesta sintética frente a estos desafíos epocales que están cambiando literalmente la faz de la tierra y pueden cambiarla en un futuro de esperanza o bien en un futuro de miedo, de terror, de muerte.
qué contribución, qué urgencia creen que pueden dar a partir, no negando, sino partiendo de la pertenencia religiosa que cada uno de ellos nos ha testimoniado hoy, para un diálogo, como dice el Papa Francisco, que agreda en cierto modo a ese miedo que hace levantar los muros, en virtud de esa simpatía positiva que decía hace poco David Rosen, que hace construir puentes. ¿Qué sentís como urgencia para vosotros, hombres religiosos, dentro de vuestra propia experiencia religiosa? Empezaría por el doctor Sabán. Gracias. Creo que la cosa más importante sea la de conocerse. Empecemos por nosotros, los musulmanes. Desde 65, después del Concilio Vaticano II, Nostra Aetate ha abierto las puertas al reconocimiento de los musulmanes como creyentes y a la posibilidad de formar parte de la familia de los creyentes. Tanto el Papa Juan Pablo II y antes de él Pablo VI, a día de hoy el Papa Francisco, se han referido a los musulmanes como hermanos. El problema se encuentra en el hecho de que este nuevo acercamiento del cristianismo en relación con el Islam aún no forma parte de la cultura islámica, aún no ha entrado a formar parte. Y es por esto que los extremistas son capaces de construir ideologías sobre la ignorancia. No solo es porque estas personas rechazan lo que la Iglesia les dice, sino porque no lo saben siquiera, no lo conocen. Por esto es labor nuestra construir la mayor cantidad de puentes y comprensión recíproca. La Iglesia lo está haciendo. En el 95 en el Líbano y el Sínodo sobre Oriente Medio en 2010. Yo he tenido el honor de participar en estos sínodos con el rabino David Rosen. Y participación significa que se empieza a formar parte del sínodo y se puede discutir de lo que surge en este sínodo. Y es por esto que, a mi juicio, lo que necesitamos son puentes de conocimiento. Cualquier falta de entendimiento, de comprensión, llevará al conflicto y a la disputa. Tenemos que comprender lo que los demás dicen de sí mismos. Y nosotros mismos tenemos que darnos a conocer a ellos. Tal y como yo he intentado hacer con mi presentación a día de hoy. Solo para permitiros ver que el Islam no es lo que están haciendo estos terroristas, estos extremistas. Estos son los textos coránicos. Por tanto, solo si nos entendemos
podremos construir un futuro común y una verdadera fraternidad para el mundo. Gracias. David. Thank you, Alberto, for that question, which gives me Gracias, Alberto, por esta pregunta que me brinda la oportunidad de decir y añadir algo con respecto a lo que acabamos de decir y al tema de este meeting. Seguramente hay numerosos problemas que deberíamos tratar. Yo, naturalmente, pienso que es importante resolver el conflicto de entre Israel y Palestina, pero hay seguramente otros temas de igual envergadura a combatir en contra del terrorismo, por ejemplo. Pero, sinceramente, estamos todos como dentro de un Titanic que se está acercando hacia un iceberg. Y aquel iceberg está representado por la degradación medioambiental, el cambio climático, y esta es la razón por la que nos dice Papa Francisco es importante. Hoy estamos viviendo unos tiempos difíciles con problemas que debemos resolver ya. Y si no actuamos ya, entonces nada será más importante. Lo más importante, lo que tenemos que trabajar nosotros en las comunidades religiosas es trabajar para resolver los problemas difíciles y graves de nuestra tierra. Eccellenza, l'ultima parola a lei. Excelencia, a usted la palabra. Penso que Pienso que de las tres religiones abramíticas existe un elemento común, sobre todo si pensamos en la creación. El hombre es creado por Dios a su imagen y semejanza. Si reconocemos la imagen de Dios en las personas que tenemos delante de nosotros, entonces cambia también la relación que yo tengo con esta misión, empezando por el hecho que somos criaturas de Dios, pero que tenemos la imagen de Dios en cada uno de nosotros, entonces sabemos que tenemos un mismo origen. Y quisiera cerrar mi ponencia con una pequeña historia. Hubo un momento de crisis y de hambre en Palestina, y me estoy refiriendo a una historia que viene de Talmud. Una familia entonces no tenía la posibilidad de crecer a sus hijos. El mayor de estos hijos decide abandonar la casa y la aldea de forma que los demás tuviesen la posibilidad de vivir. Y él emigra, él se va lejos. Después de muchos años, el más joven, para agradecer aquel gesto generoso del hermano mayor, quiere irlo a visitar. Entonces emprende un viaje. Coge su bastón para viajar, se prepara y camina. Y mientras camina, ve a lo lejos un movimiento y dicen, son bestias feroces que vienen para matarme. Entonces coge su bastón y dice, yo me preparo para defenderme. Pero después de un poco de tiempo se da cuenta de que eran personas y no bestias. Entonces dice, estos son bandidos que quieren robarme y quizás quieren matarme. Debo defenderme. Entonces vuelve a sujetar todavía más fuerte este bastón, que es un instrumento para defenderse. Pero cuando después se acerca a esta persona que se estaba acercando a él, entonces se da cuenta de que es su hermano y lo abraza. Si nosotros nos esforzamos
para conocernos los unos a los otros y descubrir la imagen de Dios en los demás, entonces nos daremos cuenta de que no hay rivales, de que el diálogo nos lleva a una fraternidad real que puede ser la base para poder construir un futuro común. Es curioso ver que hoy ha ocurrido algo. Mañana, no sé, pero en estos días el meeting fue criticado. Algún comentador de los medios sociales ha criticado el meeting y se decía, ya que los del meeting no están en un bando o el otro, no tienen una identidad, por tanto no cuentan nada, porque pero estas personas no se están dando cuenta de que nos están haciendo un gran cumplido, porque justo el meeting es un espacio abierto caracterizado por personas que están tan ciertas y tan seguras de lo que tienen, que son tan conscientes de su identidad, que son curiosas, que no tienen miedo de encontrar. Porque, como decía hace poquísimo Monseñor Tomasi, reconocen en cada uno de nosotros la imagen de Dios. Como nos decía David, esto lo hace en un momento en el que todos estamos como en un Titanic. En el mensaje que envió al meeting, el Papa nos invita a acercarnos a los hombres que buscan una razón de ser y por la que vivir. Porque el hombre que está en el Titanic busca una razón por la que vivir, para que la muerte no salga ganando. Entonces, yo creo que hoy le hemos dado un pequeño ejemplo al Papa. Quién sabe si lo sabrá, porque este es un ejemplo de aquello a lo que él nos invita. Tenemos que ver mejor, tenemos que ser más conscientes y distinguir, agudizar la vista para poder distinguir el sentido último de la existencia. ¿Para qué lo tenemos que hacer? ¿Para decir lo buenos que somos? No. Para poder ofrecer a las personas que buscan una respuesta viva ante las grandes preguntas del corazón humano. Nosotros existimos por esta razón. No queremos poseer con celos lo que hemos descubierto, queremos compartirlo y no queremos hacerlo con competidores, queremos hacerlo con colaboradores, porque nosotros deseamos colaborar en pro del camino de cada uno. Y por esto nosotros estamos trabajando mucho para que el meeting de Rimini siga viviendo. Es por eso que les recuerdo lo que recordamos en cada encuentro, por doquier, en cualquier rincón del meeting. Todo esto sin nosotros no existiría. Por tanto, este es de nuevo el aviso del dona ahora. Saben que este aviso no lo hacemos porque tenemos que pagar a una organización que debe sobrevivir y que está en apuros. Lo hacemos porque debemos participar hasta de esta forma, en efectivo. No importa si queremos dar un céntimo o más. Lo importante es que reconozcamos que nosotros, gracias a esto, podemos contribuir, porque tenemos un corazón común. Entonces les recuerdo que hasta sábado podemos seguir donando en los puestos dedicados a ello. Entonces, cuidado, no den ofertas, solo deben dar ofertas en estos lugares donde la gente lleva camisetas donde pone puesto dona ahora. Entonces tenemos que tener conciencia de que cualquier céntimo que damos es un aporte, una contribución para seguir viviendo en este espacio de libertad, donde podemos decirnos las cosas y volver a nuestras casas con algo más que la experiencia de los demás. Gracias a nuestros invitados de hoy y buenas tardes. Que aprovechen del meeting.